En Lima, los cementerios no son solo espacios de descanso, son escenarios donde la historia, la memoria y la identidad se entrelazan. En este reportaje recorreremos tres de ellos, muy distintos entre sí, pero unidos por las huellas que dejaron en la vida de miles de peruanos. Iniciaremos en Atavitarte, con el cementerio de Huaycán, en lo alto de un cerro, donde el cementerio humilde guarda las historias de una comunidad marcada por la pobreza, la migración y el silencio que dejó la violencia terrorista de los años 90. Luego cruzamos hacia el Agustino, al cementerio El Ángel, un espacio popular que mantiene vivo el recuerdo de figuras queridas, como los jugadores de Alianza Lima, fallecidos en la tragedia aérea de 1987, o como la gran y querida Chabuca Granda. Finalmente, llegamos al cementerio Presbítero Maestro, uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Entre mausoleos monumentales y caminos silenciosos reposan personajes ilustres de la historia. Tres cementerios, tres formas de recordar, tres miradas a nuestra historia. Este es nuestro recorrido por los espacios donde Lima guarda sus múltiples vidas. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. En lo ¿Por alto qué de los tan cerros de Huaycán, donde el lejos viento arrastra el polvo y miras? silencio, se O algo encuentra un cementerio humilde presientes que que se va a parece acabar. suspendido en el tiempo. No No hay llores, grandes mausoleos ni esculturas de niña, no mármol. hagas llorar. Aquí, la Y no memoria se es lo escribe en cruces de madera, llanto, no en flores son. marchitas y en la fuerza de No una comunidad que ha llores, aprendido a vivir con sus heridas. niña, me hagas Huaycán fue, en los llorar. años más oscuros del No conflicto armado llores, interno, niña, un territorio marcado por el me miedo y hagas la desconfianza. llorar. Muchas historias quedaron atrapadas en ese periodo, guardadas por pobladores que aún prefieren el silencio antes que volver a recordar. En este cementerio, cada tumba parece contar una vida de lucha. Migrantes que llegaron buscando un futuro, familias que levantaron sus casas con esfuerzo, jóvenes que no alcanzaron a crecer. Es un lugar donde la pobreza y la esperanza se tocan, donde los recuerdos pesan, pero también acompañan. Mientras caminamos entre estas sepulturas sencillas, sentimos que Huaycán no solo entierra a sus muertos, los abraza. Y en esta mezcla de nostalgia, resistencia y silencio, encontramos una memoria que aún late entre los cerros. Estamos acá, hemos llegado y acá encontramos un poblador y empezamos con la entrevista. Vamos, Quique. Terror al paso. Caballero, ella se veía de todo como si fuera Bien, maestro. ¿Usted, Bueno. conoce la fundación acá? Nosotros hemos venido al otro lado allá. Hemos venido a vivir y eso hemos hecho. Pero al mismo tiempo yo trabajé acá. Yo trabajé 20 años. 20 años. Entonces, por eso yo conozco todo este sistema. En el 98, yo soy poblador de aquí, en el 98 enterramos a mi hermanito. Me acuerdo que usted nos ayudó a hacer el nicho, a hacer el hueco, todo. Sí, yo lo recuerdo bastante a usted, Sí, en yo esos estaba años. acá mucho. Ujú. 20 Maest- años estaba acá, sino que ahora ya me enfermé, pues. Claro, Ya el tengo, peso de los años también ya. yo tengo 90 años de edad. Vaya, señor. Usted está paradito, maestro. Yo le echaba 60, maestro. Sí. ¿Verdad? Maestro, una Ustedes no consulta. llegan, pues. Seguramente no va a salir. Maestro, una consulta. Por acá hay algunas historias que pasan, actividades paranormales, o todo es tranquilo, todo es normal. No hay ninguna Claro, historia. claro. A tiempo que estamos viviendo ahora, Ujú. hay un poco de dificultades con los jóvenes, bueno, porque eso ya son cosas de... Oh, claro. Pero fuman,
El muchacho que viene, pues no es de los No dos es para mundos. normal, no es de los dos mundos. esos ya son vivos, pero no son muertos. En Europa hay gente que vive así. ¿Cómo es eso? Cementerio bien grande, ¿no? Así que eso sí hay un poco, no tanto tampoco, ¿no? Un poco, ¿no? Y la entrada es por allá, ¿no? O se puede entrar por fuera. Esto lo hizo el gobierno para que ya no más se entraran por cualquier lado, pero la mala administración han hecho una serie de cosas malas, pero bueno ya, eso no hay razón para estar hablando. Claro. ¿Por dónde se puede entrar a esta cabina? Esa es la entrada, esa es la entrada, Ay, esa es la entrada. y sí, podemos entrar, ¿no? Nuestro recorrido continúa en el Agustino, en uno de los cementerios más emblemáticos y populares de Lima, el cementerio El Ángel. Fundado a mediados del siglo XX, este camposanto se ha convertido en un espacio donde conviven la tradición, el sentimiento popular y las historias que marcaron al país. Aquí, entre miles de nichos, se encuentran los restos de figuras recordadas por generaciones, entre ellos los jugadores de Alianza Lima que perdieron la vida en la tragedia de 1987, un episodio que dejó una huella profunda en el fútbol peruano y en la memoria de sus hinchas. También encontramos los restos de la gran Chabuca Granda y políticos reconocidos como Armando Villanueva del Campo y Manuel Seoane, apristas ambos. Nos hacen ver que el cementerio El Ángel fue un lugar donde el populismo de una Lima emergente de los años 70, 80, empezaba a manifestarse. Desde Tumbes hasta Tacna, desde Pucallpa la gloria, los negros de la victoria se van porque Dios los llama. La noche del 8 de diciembre de 1987 quedará grabada en la memoria de los hinchas del fútbol peruano. El equipo de Alianza Lima, que retornaba de la ciudad de Pucallpa en el avión Fokker, se estrelló en el mar de Ventanilla, dejando sin vida a todo el plantel completo, a la tripulación, al comando técnico, hinchas y también a los árbitros de aquel entonces, de aquel partido. Entonces, estamos en el cementerio El Ángel, donde hemos venido a visitar los nichos de algunos jugadores cuyos cuerpos fueron rescatados del mar de Ventanilla. Estamos aquí frente a Braulio Tejada, era el jugador más joven del equipo, 16 años apenas, hermano de la voleibolista Jessica Tejada. Braulio Tejada se fue a los 16 años, recién había subido al equipo principal y bueno, le tocó esta tragedia, ¿no? Tenemos a Ignacio Garretón, también jugador del equipo titular de aquel entonces. César Susoni, jugador que recién había contraído matrimonio y bueno, después de la tragedia, muy triste para la familia, ¿no? Dejó a su esposa viuda muy joven también. Aldo Chamochumbi, defensor recio de aquel equipo de Alianza Lima. Había sido convocado a alguna selección de fútbol de Perú también. Johnny Watson, la historia de Johnny Watson es un poco especial, ¿no? Porque él estaba lesionado para este encuentro, él no debía haber viajado, pero sin embargo los jugadores de Alianza Lima tenían esta costumbre de aprovechar un descuido para irse de fiesta, de parranda. Pues entonces Johnny Watson, aquel 8 de diciembre de la noche había una orquesta de salsa que iba a tocar en La Victoria, y aprovechando que no iba a viajar, él había hecho sus planes para ir a esta fiesta. Marcos Calderón, que era el DT del equipo, se enteró de esta salida, de este plan que tenía Johnny Watson y decide llevarlo para que no se descarrile, ¿no? Entonces, el 9 de diciembre, al día siguiente de la tragedia, cuando ya la familia estaba en el estadio y los hinchas también estaban abarrotados en el estadio para saber cuál era la realidad de todo este accidente, y al darse la noticia de que todos estaban muertos, el papá de Johnny Watson lo agarra al presidente Agustín Merino del cuello y le dice: ¿por qué tú has permitido que mi hijo viaje cuando él no debía haber viajado? Momentos desgarradores que se vivieron en aquel estadio de Alejandro Villanueva, aquel 9 de diciembre. Tenemos acá a Milton Cabero, también jugador de Alianza Lima, titular de aquel equipo.
Y luego tenemos a José Casanova, que junto con Carlos Bustamante habían hecho una dupla hermosa en el medio campo, una dupla de aquellas, tanto así que ellos dos eran convocados para la selección titular también. José Casanova y Carlos Bustamante hacían una dupla tremenda en media cancha. Y tenemos acá un grupo de hinchas que viajaron con ellos también: José Vergara, Santiago Miranda, Víctor Barco, Manuel Alarcón y Samuel Alarcón. Y con esto cerramos la primera parte de nuestro reportaje. Aquella noche del 8 de diciembre se perdieron vidas, pero nunca la esperanza, porque es azul y blanca la esperanza y se juntan corazones para gritar ¡Arriba Alianza! Gritarán. Déjame que te cuente, limeño. Ahí deja que te diga de la gloria a la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Nos encontramos donde descansan los restos de la gran cantante del criollismo nacional y reconocida a nivel mundial, quien es ni más ni menos la gran Chabuca Granda. No se dejen engañar, amigos. Quizás estas fachas, que a diferencia de las otras puede verse así humilde, demuestra de alguna otra manera el espíritu de la esencia del criollismo. Y hace un momento nos hemos dado cuenta de todo ello. La gran Chabuca Granda, aunque tenía clase y elegancia, como nos dejó ver con fina estampa caballero, demostró que el espíritu popular o la esencia de toda cultura es sobre todo el pueblo que refleja en la canción, el pueblo que se manifiesta en el arte, el pueblo que se encuentra en la tradición. Simplemente el criollismo, simplemente Chabuca es el ángel, su guarida es el ángel criollo por excelencia. Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Frente al cementerio El Ángel y separado solo por el jirón Ancash, se encuentra uno de los espacios patrimoniales más importantes del país, el cementerio Presbítero Maestro. Más que un camposanto, este lugar es una verdadera colección de fuentes históricas primarias. Aquí reposan políticos, artistas, héroes, militares, escritores y personajes que definieron el rumbo del Perú entre finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Cada mausoleo, cada escultura y cada inscripción funciona como un documento silencioso que revela cómo se construyó el país y quienes tuvieron el poder de influir en su destino. Los grandes monumentos que dominan el paisaje funerario fueron levantados por algunas de las familias más influyentes de la época, símbolos de una Lima aristocrática que buscaba perpetuar su memoria en mármol, bronce y piedra. Caminar por el Presbítero Maestro es recorrer un museo al aire libre, donde la historia del Perú, sus tensiones y sus grandezas siguen hablándonos desde el silencio. Bueno, y frente al cementerio del Ángel se encuentra el Presbítero Maestro. Si bien este cementerio es muchísimo más antiguo, como que demostrar las edificaciones de allá, el mayor ejemplo para entender más o menos la importancia que tiene el cementerio está acá. El mausoleo de quien fue nuestro presidente Ramón Castilla, recordado como quien fue el que abolió la esclavitud. Y no solo eso, sino más allá de algunos metros se encuentra la cripta de Ceres, quienes están personajes de la historia peruana o sobre todo militar, como es Miguel Grau o Francisco Bolognesi. No solo eso, sino que también habla o se encuentra la figura del gran Felipe Pingo Alba, la mayor esencia del criollismo peruano. Eso nos ayuda a entender la tradición y la grandeza que tiene este cementerio en ese pequeño rincón de Lima. Gracias. En nuestra ruta por Huaycán, El Ángel y el Presbítero Maestro, descubrimos que los cementerios no son solo lugares donde descansan los muertos, sino espacios donde la memoria del Perú sigue viva. En Huaycán, la humildad y el silencio guardan historias de lucha y dolor, pero también de resistencia.
En El Ángel, la memoria popular mantiene encendida la llama de quienes marcaron la vida de miles, y en el presbítero maestro, la historia del país se levanta en mármol y piedra, recordándonos a los personajes que definieron nuestro destino. 3 cementerios, 3 miradas distintas de un mismo país. Lugares donde conviven la pobreza, la tragedia, la grandeza, el silencio y la identidad. Lugares que, aunque diferentes, comparten algo en común. Todos guardan la historia de quienes fuimos y las preguntas de quienes seguimos aquí. Al final, recorrimos tumbas, pero encontramos vidas. Caminamos entre muertos, pero descubrimos historias que siguen hablando. Porque en el Perú, la memoria descansa, pero nunca se apaga. Este fue nuestro viaje por los espacios donde Lima guarda su pasado, su dolor y su grandeza. Gracias por acompañarnos.